acceso a los recursos electrónicos. Voy a compartir mi pantalla. Y Laura me confirma, por favor, si ya la pueden ver. Sí, ya se ve la pantalla. Listo, gracias. Bueno, entonces les decía que estoy en la página de la biblioteca y en la página principal tenemos unos formularios de solicitud de servicios. Entonces, entre esos formularios, uno de los formularios pues que ustedes de pronto más van a utilizar en este momento que estamos en las casas es el formulario de solicitud de acceso remoto. Entonces, si ustedes todavía no tienen una clave de acceso remoto, la pueden solicitar a través de este enlace y pues estamos tratando como de enviarles las claves en el menor tiempo posible, puede ser el mismo día o al otro día. Bueno, los otros formularios ya son de solicitud de algunos servicios que en el momento pues no estamos ofreciendo porque pues por el confinamiento. Bueno. Ya una vez ustedes hayan solicitado la clave de acceso, que sé que muchos de ustedes ya la tienen, entonces tenemos este enlace de libros y revistas electrónicas, pero antes de ingresar a él les voy a mostrar este cajoncito también de búsqueda que es el Discovery Service. Entonces el Discovery Service es un buscador federado, les permite hacer búsquedas en todos los recursos que tenemos suscritos en la biblioteca. Y bueno, él los enlazaría directamente al recurso donde se encuentre en formato texto completo el documento que necesiten. Bueno, entonces, este recurso, si ustedes acceden desde acá, pues de pronto los va a llevar a la información, pero a la hora de hacer las conexiones van a haber inconvenientes porque no se está ingresando con la clave de acceso. Entonces, les recomiendo... se los estoy mostrando porque es un recurso clave, pero tratemos de hacer la consulta desde el enlace de libros y revistas electrónicas. Entonces voy a ingresar. Y una vez allí, entonces ya tenemos toda la lista de recursos que tenemos disponibles, una lista alfabética, tenemos todos los recursos ordenados alfabéticamente, cada recurso tiene una descripción, algunos tienen tutoriales que hemos puesto allí, también está el acceso desde el campus, que en este momento pues no se podría utilizar, y el acceso remoto, que es a través de esta flechita con la clave que ustedes pues van a solicitar a través del formulario. Bueno, el primer recurso que vemos acá es una utilidad que nos sirve para identificar en qué recurso están los libros o las revistas electrónicas. Entonces, el ATUZ, para que también lo tengan en cuenta, que serían estos dos recursos claves, el ATUZ y el Discovery Service, que les ayudarían pues como a ubicarse en cuanto a la disponibilidad del material, si una revista la tenemos, qué periodo tiene esa revista, si tiene embargo, etcétera. Luego tenemos la lista por áreas, y en la lista por áreas hemos organizado algunas áreas temáticas. Acá tenemos, por ejemplo, ciencias de la salud, ciencias básicas, ciencias de la vida y medio ambiente. Y allí hemos puesto como las bases de datos específicas para el área de la salud. Sí, entonces les voy a mencionar algunas de ellas, de pronto las más relevantes. Y estos serían como los recursos que les recomiendo que exploren, porque igual pues en esta sesión no vamos a alcanzarlos a ver todos, vamos a ver apenas algunos. Entonces les recomiendo que exploren todos estos recursos. Access Medicine, por ejemplo, es una base de datos de libros de McGraw-Hill. Entonces es una colección muy completa de 140 libros. Allí, por ejemplo, tenemos el Harrison, que es pues un libro muy conocido, hasta pasta a pasta, la última edición. Tenemos Best Practice, que es una base de datos de enfermedades. Entonces allí ustedes pueden hacer una consulta por una enfermedad, les va a salir todo sobre la enfermedad, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, guías para el paciente, etcétera. British Medical Journal, que es la revista. Bueno, acá hay ya algunas bases de datos que miren que entre paréntesis tenemos el proveedor. Esta, por ejemplo, es una base de datos que está a través de ProQuest, que es una base de datos multidisciplinaria. Entonces, no solo tenemos estos títulos específicos para salud que les estoy mencionando, sino que tenemos recursos multidisciplinarios como EBSCO, como Gale, ProQuest,
Academy One File, Wiley, Oxford, ¿sí? Que tienen contenidos en salud, entonces por eso es importante que ustedes hagan exploración de todas estas bases de datos. En Base, pues en Base la teníamos en demostración, es una base de datos que tenemos suscrita, todavía no se ha quitado el acceso, pero en este momento no contamos con suscripción a este recurso, la tuvimos en demostración por el periodo de cuarentena. Algunas de estas bases de datos las tuvimos en demostración, como por ejemplo UpToDate, yo les envié pues a las listas de salud información de algunas capacitaciones que ofrecieron los proveedores, pero esos recursos es importante que sepan que solamente los subimos pues por este periodo, por ejemplo UpToDate solamente estuvo hasta el 30 de junio y muchos de ellos pues ya nos los van a ir quitando y de pronto en el caso por ejemplo de Embase que les decía que todavía no hemos actualizado este enlace, entonces para que tengan en cuenta esa información. Global Health que está a través de OVID, entonces miren que ya tenemos OVID y en OVID tenemos varios recursos, entonces tenemos la posibilidad de acceder a la base de datos Global Health, tenemos libros en español, que acá tengo el enlace de libros en libros, este sería el de libros en inglés, libros en español, pero igual si ustedes entran a la opción de OVID a través del enlace alfabético, pues los va a llevar a todos los recursos y ahora les voy a mostrar un ejercicio allí. Bueno, tenemos por ejemplo acá Medline, entonces este es un acceso que tenemos a través de EBSCO. Medline, ustedes saben que es la base de datos más, pues una de las más importantes en ciencias biomédicas, está a través de PubMed también, que el acceso es libre. Ahora vamos a hacer también un ejercicio en PubMed para que hagamos pues como comparaciones y miremos las formas de búsqueda. Y también tenemos entonces esa colección a través de EBSCO, también la tenemos a través de OVID, tenemos la colección de Medline y básicamente es la interfaz de búsqueda. Entonces ahora, como les dije, vamos a hacer un ejercicio. Acá está, por ejemplo, Medra, que es una base de datos de farmacología. En OVID también tenemos Cochrane, la colección de Cochrane, que son ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas. Esta es una guía de terapia física, es un libro como tal, una guía, no es una base de datos. Tenemos tanto bases de datos como recursos específicos, por ejemplo, en el caso de ustedes que son de medicina, que tenemos British Medical Journal, tenemos JAMA, tenemos New England Journal. Entonces, algunas de estas revistas que son de muy alto factor de impacto, se suscriben individualmente, ¿sí? Entonces van a ver que tenemos paquetes de bases de datos, pero también tenemos suscripciones individuales. Bueno, las revistas de la Universidad del Valle, salud.legex.info, que es legislación en salud, una base de datos de deporte, y el Visible Body, que es un atlas de anatomía humana en tercera dimensión, que está también a través de OVID. Y en títulos específicos por suscripción individual, entonces tenemos como 5 revistas que suscribimos para odontología. Tenemos JAMA, por ejemplo, bueno, estas son de odontología, unas que se compraron específicas también para neurocirugía, que son de las revistas como de más alto factor de impacto también en neurocirugía, y fue pues una solicitud que hizo directamente el departamento. Y bueno, estas dos son de odontología. En ciencias de la salud, acceso abierto, entonces también hemos puesto bases de datos que consideramos que es muy importante tenerlas pues a través de la biblioteca en este listado, no porque haya que pagar la suscripción, sino pues por la relevancia que tienen. Entonces está la Biblioteca Virtual en Salud, Biomed Central, que son todas son de libre acceso, DEX, que es el tesauro, ahora vamos a mirar cómo funciona, Free Medical Journals, también es de libre acceso, Lilacs Vireme, Pedro, que es una base de datos de fisioterapia, PubMed, el enlace directamente a PubMed, PubMed Central, y Cielo, que es un índice latinoamericano. Entonces miren que ya tenemos un índice que es Cielo, que ya nos da más información sobre el impacto que están teniendo las publicaciones. Entonces a nivel internacional también hay 2 índices muy importantes o bases de datos que nos permiten hacer análisis de resultados, que son Scopus
y Web of Science. Entonces, al final hacemos también un ejercicio allí para que miren cómo pueden ver, por ejemplo, a través de una búsqueda por tema, un análisis para saber cómo está ese tema en cuanto a publicación, cuáles son los autores más relevantes, las revistas en que más se publica, el comportamiento pues de toda esa información. Bueno, estas ya son de ciencias básicas. Entonces para hacer el ejercicio, pues les traje una estrategia PICO, que es una estrategia de la medicina basada en la evidencia. Y les traje pues esta pregunta. La medicina basada en la evidencia, el primer paso de la medicina basada en la evidencia sugiere la elaboración de una pregunta clínica o una pregunta de investigación. Y el segundo paso es la búsqueda de literatura, la búsqueda de información. Entonces, para el segundo paso de la medicina basada en la evidencia, que es la búsqueda de información, se sugiere esta estrategia, que es este acrónimo PICO, y sus componentes son paciente, intervención, comparación y el outcome, que es el resultado. Entonces, voy a hacer un ejercicio con esta pregunta. En pacientes geriátricos postquirúrgicos, ¿qué eficacia tiene la profilaxis comparada con vendaje de miembros inferiores para la prevención del tromboembolismo? Bueno, entonces en este caso, cuando hacemos búsquedas debemos tener claro o debemos tratar de identificar, primero que todo, plantearnos una pregunta, ya sea clínica, en este caso si van a tomar decisiones pues con sus pacientes, o una pregunta de investigación en caso de que estén pues realizando una investigación, una revisión sistemática, vayan a publicar, etcétera. Y una vez elaborada esa pregunta, identificar cuáles serían los términos más relevantes de la pregunta. En este caso, con el acrónimo PICO, pues es muy fácil porque me está diciendo un paciente, una intervención, una comparación, que no en todos los casos se cumple, no todas las preguntas tienen comparación y no todas las PICOs deben cumplir pues con todos los componentes, pero es como una base para que ustedes empiecen a generar esas ecuaciones de búsqueda. Entonces, en este caso, con esta pregunta tendríamos que el paciente serían geriátricos postquirúrgicos, pero para los geriátricos las bases de datos que son clínicas o biomédicas nos ofrecen filtros, por ejemplo, de edades. Entonces, en este caso, lo podríamos manejar con un filtro de 65 más. Para la intervención sería la profilaxis, para la comparación vendaje de miembros inferiores y para el resultado sería el tromboembolismo, que sería pues la prevención. Bueno, entonces, una vez identificados estos términos, miren que yo acá los puse tal cual como está en la pregunta, y esto se llama lenguaje natural, o sea, como conocemos el término. Pero las bases de datos manejan un lenguaje controlado a través de los tesauros. Entonces, cuando se indexa la información en las bases de datos, a los artículos se les asignan unos descriptores, ¿sí? Que son unos términos que ya están preestablecidos en un tesauro, que ahora les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, en este caso, ya tengo pues estos términos en lenguaje natural y debo ir a mirar cuáles serían las equivalencias en el tesauro pues que vaya a usar. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Primero que todo quiero mostrarles PubMed, pues es una base de datos de libre acceso, es una base de datos referencial, pero considero que siempre ustedes deben tener en cuenta esta base de datos para hacer pues sus búsquedas, porque es una base de datos muy completa. Como ya vimos, tenemos acceso a esta colección desde varios recursos, pero igual pues a mí me gusta entrar a la colección de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Para eso, pues no necesitamos tener clave de acceso, aunque ya les mostré que ese recurso lo tenemos enlazado acá en nuestra lista de recursos. Entonces, podemos entrar por Google. Y esta es la nueva. Voy a limpiar este filtro.
Esta es la nueva versión de PubMed, que hace poco pues la actualizaron. Y miren que allí me está llevando a una búsqueda avanzada. Acá tenemos unos campos. Las bases de datos también funcionan con campos, ¿sí? Y cada campo se identifica con un indicador de campo. Entonces, si yo sé, por ejemplo, esos indicadores, esto también me puede facilitar mucho las búsquedas. Y ahora les voy a dar un ejemplo de la utilización, por ejemplo, de indicadores de campo. Bueno, en este caso, para los términos mesh, también tengo un campo de términos mesh, entonces términos mesh, los subheadings, el tópico mayor, que sería como el descriptor primario, y en este caso, pues debo identificar muy bien cuál es el que voy a usar. En este caso, por ejemplo, término mesh, y en caso de que yo sepa cuál es el término que se usa, pues simplemente lo pongo allí y él a veces me va sugiriendo términos también, ¿sí? En este caso, como vamos a hacer una normalización de varios términos, a mí me gusta más irme a la base de datos de términos mesh. Entonces, primero les voy a mostrar cómo funciona, por ejemplo, una búsqueda con indicadores de campo, y ahora les voy a mostrar también lo que les decía ¿de qué? de los indicadores y el tesauro que ahora les muestro. Bueno, entonces, por ejemplo, si voy a hacer una búsqueda, yo quiero hacer una búsqueda por título. Quiero saber qué se ha publicado sobre cáncer de mama, pero que esté en el título. Entonces, el indicador de campo para el título es TI. Entonces, si yo pongo TI, él me va a traer todos los artículos o la información donde cáncer de mama esté en el título. Sí, miren que puedo ver los resultados y efectivamente allí está. ¿Sí? Pero también puedo combinar eso con otros criterios, ¿sí? Entonces, yo quiero buscar, por ejemplo, cáncer de mama en título, ¿sí? Pero quiero que me traiga cáncer de mama lo que se ha publicado en la revista JAMA, ¿sí? Entonces, el indicador de campo para publicación es TA. Entonces, pongo JAMA y entre corchetes TA. El conector, miren, no les he hablado del conector, entonces acá ya empecé a incluir conectores booleanos. Y los conectores booleanos lo que nos ayudan es a restringir más nuestras búsquedas. Entonces, el conector AND nos permite buscar, por ejemplo, todo lo que hay de cáncer de mama y que específicamente esté en la revista JAMA, ¿sí? El conector OR me buscaría todo lo que hay de cáncer de mama en el título, pero, o todo lo que haya publicado JAMA, ¿sí? Y el conector NOT, pues me excluiría lo que hay de cáncer de mama, pero que no se haya publicado en JAMA. Entonces lo voy a dejar así. Y allí, entonces, miren que ya filtré más mis resultados, tengo 636 y acá ya tendría pues JAMA, ¿sí? Miren que en todos los resultados ya me empieza a aparecer la revista. Entonces, a veces ustedes quieren buscar en una revista específica, quieren buscar sobre un autor específico. Voy a poner, por ejemplo, Bravo, que es el profesor Bravo, que es Bravo, lee, y el indicador de campo para autor es AU. Entonces, si yo le pongo AU, le estoy diciendo que me busque lo que ha publicado ese autor. Entonces, acá le voy a poner el conector que no lo había puesto y le doy buscar. Entonces ahí me dice que no hay resultados. Le voy a quitar, por ejemplo, JAMA, porque puede que no haya publicado en JAMA, a ver qué nos trae. Entonces acá me trae uno del profesor. Puede que tenga más, pero de pronto yo no puse la entrada de él como es. Voy a poner así Luis Eduardo Bravo, a ver qué me aparece. Y con eso ya vamos pues como modificando esas opciones de búsqueda. Pero miren que si sé, por ejemplo, estas cositas, voy refinando más mis búsquedas y puedo hacer búsquedas muy rápidas. Entonces igual me trajo el mismo resultado.
Entonces acá me trae 25 de cáncer, ¿sí? Y acá las revistas donde ha publicado. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, en esta revista cuántos ha publicado, les voy a poner la revista. Le pongo TEA. Y ahí me dice que en esa revista ha publicado 3, pero pues puede que tenga más artículos, pero específicamente con la palabra cáncer en el título tiene 3 resultados. Listo, entonces eso sería pues como una búsqueda con indicadores de campo. Ahora voy a continuar con mi ejercicio de estrategia pico y voy a ir al tesauro. Entonces, en la parte inferior, donde dice explorar, tengo la base de datos de términos mesh. Entonces voy a entrar allí y voy a empezar a normalizar los términos de la pregunta que tenemos. Entonces voy a tomar el primer término. Entonces acá ya me trae resultados, me dice que hay, no son artículos, son términos, entonces me dice que hay 14 resultados para esta palabra posoperatorio y entonces ya empiezo pues como a hacer un análisis de esos términos que me está arrojando y en este caso nos podría servir por ejemplo el 4 que es cuidado posoperatorio. Entonces voy a seleccionar este, lo debo adicionar al constructor de búsqueda y le doy buscar. Entonces acá ya tengo todos los artículos que se han publicado sobre este tema, que son 59.302 resultados. Sigo con mi intervención, en este caso sería profilaxis. Y bueno, antes en la anterior versión estaba acá la opción de cambiar a Tesauro Mesh. Como les mostré, esto también se podría hacer desde la búsqueda avanzada, pero en este caso entonces voy a ir a Popular PubMed y vuelvo a entrar a la base de datos Mesh y sigo con el término profilaxis. Entonces acá me dice, bueno, también me está mostrando 5 términos y me está mostrando este término de prevención y control. Voy a entrar a él y les voy a mostrar cómo darnos cuenta si efectivamente es el término que podemos usar. Entonces acá tengo una descripción del término, un alcance. Me dice que si no quiero excluir lo que hay por debajo de la jerarquía del término. Y acá en estos términos relacionados tengo profilaxis, ¿sí? Entonces el alcance del término serían estos, ¿sí? Entonces si yo busco control, si busco prevención, me lleva a prevención y control, y si busco profilaxis también, entonces pues allí podría verificar si efectivamente puedo usar ese término, y en este caso entonces lo voy a adicionar al constructor y nuevamente buscar. Entonces allí ya tengo todo lo de prevención y control, continúo con vendaje. Entonces, en este caso me da 11 resultados y me está dando la opción de vendajes. Lo voy a seleccionar. Ah, bueno, les voy a mostrar también las jerarquías. Entonces, el Tesauro Mesh, todos los términos tienen la definición o el alcance del término, tiene unos calificadores donde yo podría restringir también la búsqueda. Si yo quiero hacer por ejemplo, voy a buscar, quiero saber toda la literatura del COVID en este momento, entonces podría hacer una búsqueda muy fácil, normalizando el término de COVID, y dentro del descriptor ya podría seleccionar lo que quiero. Si quiero saber lo que hay de tratamiento o epidemiología del COVID, entonces me traería específicamente esa información, ¿sí? Entonces,
estos subheadings están presentes en todos los términos, algunos los tienen en mayor o en menor cantidad, pero siempre están allí. Luego tengo la opción de restringir al tópico mayor, que este sería como decirle el tema principal del artículo, sea vendajes, y la segunda opción le estoy diciendo que no me explote el término, que no me muestre lo que hay por debajo de él. Entonces miren que en el caso de vendaje, de él se derivan todos estos términos, estos descriptores, y si yo activo esta segunda opción, le estaría diciendo que solo me muestre lo que hay específicamente de vendajes, pero no me lo explote, ¿sí? Entonces voy a adicionar y voy a buscar. Listo, entonces me falta tromboembolismo. Listo, entonces acá tengo 3 términos, en este caso voy a utilizar tromboembolismo venoso, igual. Entonces, si estoy segura que este es el término, pues no tengo necesidad de entrar a él, le doy a adicionar y le doy a buscar. Listo, entonces hasta allí ya tengo los 4 términos y todo este historial de búsqueda me queda guardado en la búsqueda avanzada. Voy a ir a la búsqueda avanzada. Acá tengo todo el historial del ejercicio que hicimos de indicadores de campo, entonces debo fijarme muy bien cuáles son los términos que voy a usar, porque a veces hacemos la búsqueda pero no adicionamos el término, entonces deben fijarse que siempre les aparezca entre corchetes mesh, pues si están haciendo este tipo de ejercicio con descriptores, y en este caso pues los 4 aparecen como mesh. Prevención y control realmente es un subheadings, pero pues también me lo arroja dentro de la búsqueda, y lo que hago es seleccionar cada uno y le voy a decir que me lo adicione al cajón de búsqueda. Entonces ya tengo el número 8, el 9, entonces acá ya debo identificar con qué conector booleano lo voy a adicionar. El 10, que es vendajes, y el 11, que es tromboembolismo. Entonces, esta sería mi ecuación de búsqueda, que también es muy importante que ustedes empiecen como a documentar esas ecuaciones de búsqueda. ¿Por qué? Porque a veces hacemos todo este proceso de búsqueda y retomamos a los 8, a los 15 días la investigación y se nos olvida cuáles fueron los términos que cruzamos. Entonces es muy importante que ustedes lleven una bitácora de búsqueda, que es como el derrotero pues de todo el ejercicio que han hecho, y en este caso, en la tablita yo también tengo acá mi bitácora de búsqueda, entonces en este caso sería PubMed y allí voy a poner la ecuación. Entonces allí ya le voy a dar buscar y me arrojó 12 resultados. Entonces estos 12 resultados pues estarían respondiendo esa pregunta que me planteé al inicio. Y habíamos dicho que que son pacientes geriátricos, entonces en este caso tocaría hacer un filtro por edades. Acá en la parte de abajo tenemos los filtros, podemos filtrar por tipo de documento, por tipo de acceso. En este caso, pues no les sugiero que hagan filtro por tipo de acceso, porque PubMed les está mostrando un porcentaje pequeño en Open Access, pero muchos de esos artículos ustedes tienen la posibilidad de poderlos descargar desde las bases de datos que tiene la universidad suscrita. Entonces, lo que hacemos es verificar, ahora hacemos el ejercicio y mirar cuáles de esos artículos puedo descargar de las bases de datos a través del Discovery Service. O a través de Copernio también, que a ustedes les compartieron el instructivo de cómo hacerlo. Y si ustedes están logueados, si accedieron a través del acceso remoto, estos resultados, pues la base de datos me estaría reconociendo el acceso para hacerme el puentecito y poder descargar. Listo, entonces acá le voy a aplicar el filtro de 65 y allí ya tendría 5 resultados.
¿sí? Bueno, entonces ya esta sería como la búsqueda, la primera búsqueda en bases de datos, y también es muy importante apoyarnos en los gestores de referencias bibliográficas. Entonces, a través de la biblioteca tenemos la versión web del EndNote, que la pueden consultar a través de la base de datos Web of Science. Ahora les muestro dónde está el enlace para crear la cuenta del EndNote Web, o también crear una cuenta de Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias que es libre. Acá tengo, esta es mi versión de stock, y ustedes acá pueden crear carpetas. Entonces, en este caso voy a poner una carpetica que sea tromboembolismo. Listo. Como vamos a hacer varias búsquedas, entonces, puedo crear esta carpeta, pero también puedo crearle subcarpetas. Entonces, acá puedo crear nuevos folders. Le voy a poner, por ejemplo, PubMed, para ir organizando las búsquedas por bases de datos, y miren que él me va creando también la jerarquía. Entonces, acá puedo crear otra que sea Ovid Medline. Siempre voy a pararme en la carpeta principal, central. DBS, o pongámosle LILAC, que es literatura latinoamericana. Y miren que allí ya voy organizando muy bien mis resultados. Entonces, Mendeley me permite crear las carpetas. Tengo una carpeta con todos los documentos, recientemente adicionados, recientemente leídos, los favoritos, que son los que vaya marcando con estrella. Los que tienen necesidad de revisión son artículos que de pronto he traído, no los he traído de bases de datos, entonces tienen los metadatos incompletos, que son los datos para poder hacer la referencia. Entonces, por eso me los marcan en esta carpeta. También tengo una carpeta de publicaciones que está enlazada directamente con la versión web. Entonces, allí también puedo poner los artículos que he publicado para que sean visibles en la red social, porque Mendeley además es una red social de investigación. Entonces, si pueden, creen la cuenta de Mendeley. Ahora les muestro cómo lo pueden hacer. Luego tendría todas las carpetas que he ido creando, y más abajo tengo grupos. Entonces, también me da la posibilidad de hacer trabajo cooperativo. Puedo compartir este grupo con otras personas para que puedan visualizar pues estos documentos que he traído, y se pueden resaltar los artículos, se pueden hacer marcas, poner notas, etcétera. Bueno, entonces voy a entrar acá a tromboembolismo, me voy a parar sobre PubMed para que traigamos esos resultados de allí. Listo, entonces estoy acá, tengo los 5 resultados, pero les voy a mostrar también la cuenta web de Mendeley. Entonces, mendeley.com. Listo, entonces allí está la versión web. Entonces tiene, la primera opción es el feed, que es como el home pues de la red social. Allí ustedes pueden configurar el perfil para que les empiecen a llegar notificaciones relacionadas con las temáticas que a ustedes les interesan. También al lado, acá en la pestaña de Library, tengo el gestor de referencias. Entonces, yo puedo sincronizar tanto esta versión web con la versión de escritorio. Tiene una opción de descargar un plugin para el navegador, que en este caso es este símbolo que estoy resaltando acá pequeñito, en la barra de marcadores, y me permite capturar referencias desde una página. Por ejemplo, estas referencias que tengo acá de PubMed. Acá me las muestra y ya puedo seleccionar cuáles y a qué carpeta deseo enviar, ¿sí? Entonces, una vez las haya capturado una de las carpetas, debo sincronizarlo con la versión de escritorio, que es esta opción de sincronización,
para que se vean reflejadas esas referencias allí. Igual si voy a crear estas carpetas que acabé de crear, también tengo que sincronizar para que estas carpetas se vean reflejadas en la versión web. Listo, entonces la forma de enviar estos resultados que tengo es a través de la opción Send To, y allí está la opción de manejador de citas o gestor de referencias. Allí seleccionaría las opciones si quiero todos los resultados o los resultados por página. Le doy crear archivo. Él me descarga ese archivito y yo lo puedo, bueno, una vez esté para la carpeta de PubMed, que es la carpeta donde los quiero traer, los puedo importar a través de la opción File, o puedo arrastrar ese archivo que descargué, lo estoy arrastrando, vengo hasta Mendeley y lo suelto en la carpeta que quiero almacenar las referencias. ¿Sí? Entonces es una forma muy fácil también de ir capturando todos estos resultados de nuestras búsquedas. Entonces, aparte de que estoy llevando una bitácora con mis ecuaciones de búsqueda, también estoy salvando esos resultados a un gestor de referencias para posteriormente hacer el análisis, la lectura, el descarte de información. Si están haciendo una revisión sistemática, pues son búsquedas más elaboradas que esta, y también lo podrían manejar de esta manera para después empezar pues a aplicar criterios de exclusión. Listo, entonces, este mismo ejercicio que hicimos les voy a mostrar cómo sería a través de Ovid. Entonces, voy a ir a la página de la biblioteca a través de libros y revistas electrónicas, acceso alfabético, Ovid. Listo, entonces esta es la interfaz de Ovid. Tenemos allí una opción de buscar libros en español. Tenemos más de 200 libros, alrededor de 220 libros suscritos en esta base de datos que ustedes pueden descargar y pueden guardar en sus dispositivos a perpetuidad, porque hay algunas bases de datos donde ustedes descargan los libros y esos libros están por un periodo de tiempo y luego ya no los pueden consultar más. Esos libros ustedes los pueden descargar y los tendrían pues a perpetuidad. Tiene la interfaz de búsqueda de todos los recursos en inglés. Acá ustedes podrían identificar cuál es el recurso donde quieren buscar, si en medicina basada en la evidencia o en Ovid Medline o en las revistas suscritas, que tenemos alrededor de 400 revistas suscritas. Tenemos 1.200 libros en inglés en esta base de datos. Entonces, acá ustedes podrían pues hacer esos tipos de filtros para las búsquedas. Es muy importante también que sepan que en la colección en español, esta colección tiene un enfoque de ciencias básicas. Entonces, allí hay libros, por ejemplo, de anatomía, de embriología, de biología molecular, de bioquímica, histología, farmacología, inmunología, etcétera, ¿sí? Entonces, esos 220 libros son de las áreas que les acabo de mencionar, y los libros en inglés ya son más libros clínicos. Listo, entonces tenemos acá también la opción o la pestaña de herramientas clínicas, libros en inglés, libros en español, guías farmacológicas, el Visible Body, que es el atlas de anatomía humana. Además, el Visible Body les permite hacer búsquedas también sobre información de sistema circulatorio, de músculo. Tiene módulos tridimensionales que se pueden trabajar de forma interactiva, y el Atlas tiene más de 6.000 modelos diferentes, ¿sí? Entonces, para que también aprovechen estas herramientas, voy a entrar acá en la opción de herramientas clínicas, y acá ya tendría las bases de datos como tal. Entonces, tenemos Cochrane, Global Health, Ovid Medline y Multimedia Ovid, ¿sí? Entonces, acá en multimedia, pues les va a dar resultados más de imágenes, videos, etc. Bueno, entonces voy a entrar a la opción de Ovid Medline, que en este caso sería la base de datos Medline, y esta base de datos, a través de Ovid, también tenemos la posibilidad de consultar el tesauro Mesh. Entonces, la información también está indexada con Mesh, y en este caso, pues yo ya tengo
mis términos normalizados, simplemente los pego allí o los busco allí, ¿sí? Para adicionarlos a las búsquedas. Miren que ya hice el trabajo de normalización y simplemente en las demás bases de datos, y si cuentan con este tesauro, pues simplemente hoy pego el término y hago la búsqueda del término para adicionarlo, ya sería más fácil. En Base, que es la base de datos pues, que está en el listado que ya no tenemos, es una base de datos también muy importante, tiene muchas revistas que no están indexadas en la colección de Medline. Entonces, esta base de datos cuenta con un tesauro que se llama Entry. Entonces, los tesauros más conocidos en ciencias de la salud son el Entry de Embase, Mesh, que ya vimos que lo tenemos a través de la colección de PubMed. También podemos buscarlo acá en Ovid y en otras bases de datos que lo utilizan para la indexación de artículos biomédicos. Y el tesauro DEX, que es Descriptores en Ciencias de la Salud, es un tesauro desarrollado por la BBS, ¿sí? Por Vireme. Entonces, voy a correr la búsqueda en Ovid y en este caso, pues haríamos el mismo ejercicio. La búsqueda por términos Mesh, miren que acá no dice tesauro Mesh por ningún lado, está a través de la búsqueda avanzada que está por defecto en la interfaz y acá tengo este chulito que es mapear el término, ¿sí? Entonces, en este caso, estaría buscando directamente como término Mesh. Entonces, acá ya me arroja el término, pero también me dice que si quiero buscar ese término en lenguaje natural como keyword, entonces también lo puedo hacer y lo voy a seleccionar porque allí estaría mezclando dos tipos de búsqueda. Entonces, estaría haciendo una búsqueda normalizada que fue la que hicimos en PubMed y una búsqueda en lenguaje natural. Le doy a explotar y ya vimos lo que era explotar en la otra base de datos y ya le doy continuar. Al darle continuar, entonces acá ya me está arrojando los resultados, 63.903 resultados. Continúo con el siguiente término. Y hago lo mismo. Listo, entonces miren que automáticamente me arrojó la búsqueda de prevención y control, me dice que me lo está buscando .mp, que sería un indicador también de campo, que es parecido a lo que les mostré, y me está diciendo MP a qué equivale, en qué campos me buscó, en el título, en el abstract, en el título original, en todos estos campos me buscó con MP, ¿sí? Igual si ustedes quieren diseñar una búsqueda, ustedes pueden, si saben los indicadores de campo, pueden ir creando sus ecuaciones, .mp, por ejemplo, para Ovid, o TIAB para título y abstract, o acá tenemos una opción de búsqueda por campos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer una búsqueda, por ejemplo, todo lo que hay de tromboembolismo solamente que esté en el abstract y en el título, que es una búsqueda que se usa mucho para revisión sistemática, lo podría hacer con esta búsqueda por indicadores de campo, ¿sí? Que también me las dan todas las bases de datos, generalmente la encuentro en la búsqueda avanzada. Listo, entonces voy a continuar con el siguiente término. Pues acá tengo vendajes, lo voy a explotar, bajo y le digo que también me lo busque como keyword y continuar. Pues aquí ya lo tengo. Entonces miren que acá me combinó dos búsquedas. Este XP quiere decir que me lo está buscando como tesauro, que me lo explotó. Y el OR, tengo el OR y me dice que me buscó vendajes también en MP, que ya sabemos MP en qué campos me busca. Y tromboembolismo, entonces también explotar, que me lo busque también como keyword y continuar. Listo, entonces allí ya tendría
mi ecuación de búsqueda para Ovid Medline y simplemente acá lo que hago es combinar esos 4 términos con el conector AND, ¿sí? Al hacer la combinación, miren que él me genera una nueva ecuación, pero ya no me lo muestra como me lo mostraba acá en PubMed, que me muestra los conectores y todos los términos que busqué. Acá me dice que es una combinación de la ecuación 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Entonces, en este caso, que yo estoy documentando, acá voy a expandir para que me muestre la 1, que yo estoy documentando mi proceso de búsqueda, entonces me toca pues venir acá y ponerle manualmente los conectores booleanos para que se entienda más la búsqueda que... Igual, estas búsquedas se supone que deben ser reproducibles, que la persona que las vea pueda venir y las pueda reproducir allí. Entonces, acá me lo pegó mal. Pero en este caso, pues las personas que saben hacer búsquedas en Ovid van a ver cuál sería pues la forma de hacerlo al leer la ecuación y ver los conectores, saben cómo deben correr la búsqueda. Listo, entonces acá ya tendría mi ecuación también para Ovid Medline. Y lo mismo si quiero enviar esos resultados, entonces acá puedo decir display o en la parte de abajo tengo los resultados de mi búsqueda, que en este caso me arrojó 20 resultados. Y acá tengo límites adicionales para, en este caso, aplicarle el filtro de edades que habíamos dicho que era de 65. Y en este caso me dice que tengo 6 resultados. Listo, entonces estos resultados los voy a enviar también a Mendeley y la opción sería a través de exportar formato. Uno de los formatos que más se usa en los gestores es el formato RIS, entonces siempre si tienen formato RIS lo pueden usar. Si lo voy a enviar, por ejemplo, al EndNote, acá me está dando la opción de exportarlo al EndNote, en este caso le voy a poner formato RIS. Y en los campos le voy a decir que me envíe citación abstract y los descriptores. Allí me exportó el archivo en .ris. Voy a Mendeley para pararme sobre Ovid Medline, porque si no se me van a revolver mis resultados. Y hago lo mismo, arrastro este archivito y allí ya tengo mis resultados para Ovid, ¿sí? Una cosa muy buena que tiene Ovid es que, como ya les mostré que integra varias bases de datos, me da la posibilidad de esta búsqueda que yo ya corrí, que me demoré haciéndolo, ¿sí? La puedo reproducir en las demás bases de datos. Entonces, a través de esta opción que está pues como muy escondidita, muy pequeña, Change, allí puedo cambiar al otro recurso. En este caso le voy a decir, por ejemplo, que hay en Cochrane Central, que son ensayos clínicos controlados, y acá tengo 2 opciones, OK y Run Search. Entonces deben poner cuidado porque esta opción de OK lo que hace es borrar todo el historial de esta búsqueda que ya hice, entonces me tocaría volver a empezar. Entonces la opción sería Run Search. Y allí entonces ya me va a mostrar la misma ecuación con los mismos resultados en Central, que sería solamente un resultado. Entonces hago lo mismo si lo quiero enviar a mi gestor de referencias, entonces le doy a exportar, formato RIS, los campos que quiero exportar y lo mismo. Voy, me cambio a Central
y arrastro el resultado. Lo mismo, acá podría cambiar y mirar si hay algo en Global Health y en las demás bases de datos que me está mostrando. Entonces, en Global Health, 0. Y si quiero ver revisiones sistemáticas sobre el tema, entonces también, ¿qué se me hizo? Esto, Cochrane, revisiones sistemáticas y también Run Search y 0, ¿sí? Pues obviamente el número de resultados fue muy pequeño, apenas 6 resultados, entonces ya al aplicarle este tipo de, o hacer el cambio a este tipo de bases de datos que en el caso de las revisiones sistemáticas es un porcentaje pequeño de los metaanálisis, pues me salió 0 para la búsqueda. Listo, entonces allí tendría los resultados y vamos a mirar cómo lo hacemos con el tesauro de la BBS o el tesauro de Lilacs. Entonces, el DEX tiene una página, Descriptores en Ciencias de la Salud. Entonces, si ustedes quieren hacer normalización de términos, lo pueden hacer en esta página, consultar el DEX. Allí, como los términos ya los tengo en inglés, puedo seleccionar la opción en inglés y simplemente empiezo a buscar la equivalencia en español. Se debe seleccionar la opción de inglés porque si no me va a marcar error si lo dejo en español, que está por defecto. Entonces acá ya me muestra el término, miren que allí me está mostrando igual el término en inglés, porque este es un tesauro trilingüe, me lo está mostrando en inglés, en español, en portugués, me muestra los sinónimos en español. Si yo quiero construir, por ejemplo, una búsqueda más elaborada, me puedo valer de estos sinónimos para ampliar los términos para mi búsqueda, igual en los artículos, en la indexación. Si yo entro a un artículo en cualquier base de datos, ¿sí? En la parte de abajo, miren que acá encuentro términos mesh o el tesauro que use la base de datos que esté utilizando. Siempre voy a encontrar los términos, sea keywords, palabras claves del autor, etcétera. Pero en este caso, para términos mesh, me está diciendo cuáles fueron los términos con que fue indexado el artículo y esto me ayuda a ir refinando más ese proceso de búsqueda. Entonces, debemos ayudarnos como de todas estas opciones para que las búsquedas sean más específicas y me pueda traer los mejores resultados. Bueno, entonces acá ya tengo el tesauro, pero también si quisiera llevar ese término a la base de datos Lilacs, entonces tendría que venir a la base de datos. Acá está búsqueda avanzada. Y sería este formulario, ¿sí? Y en el caso de descriptor, entonces debo seleccionar descriptor de asunto y le doy buscar. ¿Sí quedó bien? Bueno, en ese caso lo puse tal cual y no me está arrojando resultados con ese descriptor. Yo lo busco en inglés como descriptor de asunto. Listo, entonces ahí no me arrojó resultados como palabras. Y como palabras sí me arrojó resultados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo jugar con eso? Depende mucho de la indexación que le hayan hecho a la información también. Porque miren que yo pegué tal cual, entonces es como jugar, buscar con descriptor de asunto y con palabra clave. Bueno, entonces otra opción de utilizar el tesauro es a través de la página de la BBS, que es la Biblioteca Virtual en Salud. Y esta búsqueda, pues se la recomiendo, es más intuitiva. Acá tengo la opción DexMesh. En este caso pongo el término acá, él me va a dar la opción, debo seleccionarla, me muestra la jerarquía, miren que me está mostrando el mismo tesauro, los árboles que tiene,
Me está mostrando también la descripción del término, la definición, los sinónimos que también me ayudan, como les dije, a ampliar una búsqueda que quiera hacer. Me muestra las categorías, me muestra los calificadores, que son los subheadings en español, y me da la opción de adicionarlo a una búsqueda, entonces buscar documentos con ese descriptor. Entonces allí tengo mi primer término en español, y no tuve que ir al DEX a buscar la equivalencia en español, sino que simplemente él me hace la traducción allí automática. Entonces, una vez me muestran los resultados del primer término, ya debo, miren que ya no aparece DEX Mesh, debo darle clic en localizar descriptor de asunto, y allí pongo el nuevo término, en este caso, prevención y control es un subheadings, y doy buscar. Otra vez, localizar descriptor de asunto, el siguiente término, buscar y tromboembolismo. Listo, entonces acá ya tengo los 4 términos. Voy a buscar el último. Y luego tengo entonces también en la lista de resultados, acá en la parte de abajo, tengo el constructor de búsqueda, que es detalles de la búsqueda, donde me está mostrando toda la ecuación que hice, pero automáticamente me la está uniendo con conector OR, que esto lo que haría es buscarme uno o el otro. Entonces lo que debo hacer es cambiarlo por el conector AND, con cuidado de no ir a borrar un espacio, porque de pronto puede dañar la ecuación. Entonces allí voy y los cambio. Y le doy buscar. Listo, entonces miren que en este caso me dice que 0 resultados, y lo que puedo hacer es, por ejemplo, quitar términos de acá. Ya podría editar esta ecuación. Miremos, quitémosle, por ejemplo, prevención y control. A ver qué nos da. Entonces ahí ya me dio un resultado con vendajes, y voy a quitarle este vendajes. Miremos a ver cuánto nos da con tromboembolismo y cuidados postoperatorios. Listo, entonces acá tengo 113 resultados. Quería más resultados para mostrarles a ustedes que él me mostró, me buscó en varias bases de datos. Me buscó en Medline, me buscó en Lilacs, en IBEX, ¿sí? Miren que acá me buscó en una base de datos también de salud pública. Y en este caso, si quisiera saber en el caso de Latinoamérica cuánto hay en Lilacs, entonces me puedo parar sobre estos resultados, que serían los 4, que posiblemente estén en español o portugués. ¿Listo? Entonces ahí ya tendría mi búsqueda, pues no cumplió con los resultados, pues porque obviamente la pregunta es muy específica. Ya vimos los resultados que nos dio en bases de datos más grandes, pero en este caso voy a exportar estos resultados de una búsqueda más general, que de pronto les podría ayudar para apoyarse también. Y en este caso está la opción de exportar formato RIS, referencias seleccionadas, esta página o todas las referencias, y también me exportó las referencias en formato RIS. Me paro sobre mi carpetica de Lilacs en Mendeley y vuelvo a arrastrar. Entonces acá ya tendría también los resultados de Lilacs, y así ya iría pues aumentando esa lista de resultados, ¿sí? Bueno, no sé cómo vamos hasta acá. Si quieren pueden abrir los micrófonos para las preguntas.
¿Tienen preguntas? Por el chat van a hacer una pregunta. Ah, bueno, gracias. Lisette, señora. Lisette dice que entonces, según lo que ella ve, es mejor como iniciar con BBS, ¿cierto? Ya que tiene varias bases de datos, podría ser. Miren que incluso la búsqueda que les mostré, buscamos en PubMed, en PubMed está Medline, ¿sí? Medline es la base de datos más importante que tiene PubMed. Buscamos en Novit, en Central, revisiones sistemáticas y también allí estaba Medline y buscamos en BBS y BBS también nos está dando resultados en Medline, ¿sí? Entonces, ya es dependiendo de lo que ustedes, de la necesidad que tengan. Si están haciendo una búsqueda de literatura en español, pues sí les recomiendo que utilicen la BBS porque les va a arrojar más resultados en español, en revistas que están indexadas en Lilacs, por ejemplo, ¿sí? O en bases de datos latinoamericanas. Entonces, todo depende, pues, de pronto de la necesidad que ustedes tengan. Laura, ¿planean volver a colocar en Base para un periodo próximo? Pues la verdad, a mí en Base me parece una base de datos muy importante y cuando nos hemos reunido, pues cuando hemos hecho reuniones, yo he manifestado eso, pues porque igual los profesionales de San Fernando somos los que hacemos a veces evaluación de recursos de salud o los que hacemos las evaluaciones para los recursos que se incluyen en salud con ayuda pues de los docentes. Esta base de datos se sacó porque nosotros firmamos un consorcio este año, adquirimos muchas bases de datos a través de un consorcio que salieron a más bajo costo, pero no alcanzó el presupuesto para mantener este recurso. Entonces, lo que me ha dicho el director es que que teniendo en cuenta la importancia del recurso, en caso de que haya una adición presupuestal o tengamos opción, se suscribiría. Pero por ahora, pues no. Yo tengo otra duda, pero es respecto a Access Medicine, pues sé que digamos tal vez esta fue más dirigida hacia una parte, esta charla fue más dirigida hacia la parte pues, de búsqueda bibliográfica, pero Ajá. en Access Medicine hay una opción que es como de crearse una cuenta, como de Sí. iniciar una sesión para poder acceder como a otros recursos adicionales, como por ejemplo los casos clínicos, preguntas sobre diferentes temas. Entonces vi que también como que la universidad tenía acceso a la aplicación, hay como una aplicación en las tiendas de los celulares que también es de Access Medicine, digamos que si uno se crea un usuario en esa plataforma usando pues toda la parte de la universidad, la suscripción de la universidad, ¿se puede tener acceso así remoto desde una plataforma como un celular o no cumple ese propósito? Pues se supone que todas las aplicaciones que tengan los recursos las podemos tener. Entonces, si quieres, puedes hacer el ensayo y me dices cómo te fue, si de pronto te está pidiendo un acceso institucional, que ya tienes la clave de acceso, pues si la tienes, si no la solicitas a través de la página de la biblioteca. Y lo que podemos hacer es que si ustedes desean tener una sesión, por ejemplo, de Access Medicine, en este caso ustedes van a tener una sesión el 24, creo, con el Sevier, ¿sí? Por eso no les mostré, por ejemplo, Science Direct, no les mostré Scopus, bueno, igual el tiempo no alcanza pues para ver tantos recursos y quería mostrarles cómo estructurar una ecuación de búsqueda. Entonces, si ustedes desean, podemos programar también una sesión con Access Medicine y solicitarles a ellos una sesión para que podamos ver esas cosas específicas que ustedes quieren, por ejemplo, con Best Practice también, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden hacer la solicitud, se la enviamos al proveedor y fijamos una fecha para que tengan una sesión de entrenamiento más especializada. Muchas gracias. Les envié al chat el registro de asistencia para que por favor le den clic y me confirman si lo pueden abrir para que vayamos también llenando el registro de asistencia, por favor.
¿Alguna otra pregunta? También en este registro que les envié, van a quedar pues en una lista que tenemos de difusión de los recursos y entrenamientos. Entonces, si quieren, yo les puedo seguir enviando esta información, los puedo agregar a esa lista. Y si de pronto ustedes no quieren recibir este tipo de información, pues me envían un correo y yo lo saco. ¿Sí? Entonces, para que por favor me llenen este registro. Bueno, acá dice dónde envías la grabación de la presentación. Entonces, yo creo que Laura es quien está grabando y yo creo que ya les va a compartir la grabación. Podría mandar el link de nuevo, es que se me cerró, entonces les voy a volver a enviar el link. Y se los envié. Ah, listo, Laura ya le respondió que lo va a subir al canal de YouTube de Acenval. Cuando preguntan por lugar en el formulario se refiere, bueno, en este caso lugar es presencial, pero le podrían poner Meet, ¿sí? O virtual. ¿Alguien más tuvo inconvenientes con el formulario? Bueno, entonces si no hay más preguntas, creo que podemos ir cerrando la sesión. Les agradezco mucho su asistencia. En la página de la biblioteca, como les mostré al inicio, tenemos nuestros formularios de solicitud de servicios. Entonces, les vuelvo a repetir para el acceso remoto y en caso de que más adelante deseen solicitar una capacitación, entonces también tenemos el formulario de solicitud de capacitaciones y como les dije, si quieren que tengamos una capacitación especializada con alguno de los proveedores de salud, también me pueden decir y miramos cómo conseguimos esas sesiones para que puedan asistir. Yo tenía otra preguntita. Es que una vez intenté hacer la solicitud del acceso remoto otra vez porque se me había vencido ya la clave. Entonces hice un formulario, pero nunca me llegó la renovación de la clave. Entonces no sé ahí qué pasó. Listo. O si es por otro lado. Bueno, entonces en caso de que les llegue a suceder eso, pueden escribir al correo mediateca@correo.univalle. Les voy a escribir el correo acá. Y si a los demás les ha pasado esto también, entonces pueden enviar un correo a este correo, perdón, pueden escribir a este correo y allí les van a contestar. Sí, si quieren me pueden poner copia también, en caso de que no haya respuesta, pero lo más seguro es que, como les digo, estamos tratando de responderles muy rápido y los compañeros de la mediateca, pues digamos que en el transcurso del día o al día siguiente les estarían enviando la información y solicitándoles pues la información que ellos necesiten para poder habilitar sus credenciales. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes por la asistencia y bueno, cualquier cosa que necesiten, entonces ya saben cuáles son nuestros canales en la biblioteca.